Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es AppJD Tutoriales y hoy les voy a enseñar 3 métodos para poder liberar espacio en el celular. Aclaro que no voy a utilizar ningún tipo de aplicación, ya que la mayoría que se están publicando en internet son obsoletas. Dos de los 3 métodos seguro lo conozcas, pero si te quedas al final vas a ver cuál es el tercer método para poder vaciar un poco más la memoria interna del teléfono. Si ya borraste un par de fotos y videos de tu celular y desinstalaste un par de aplicaciones y aún no tenés espacio, te sugiero que comiences con el primer consejo que te voy a dar. Lo que vamos a hacer como primer paso es entrar a la configuración de nuestro celular y nos vamos a ir a donde dice aplicaciones y notificaciones. Eso puede variar, depende del modelo de celular que tengas. ¿Qué vamos a hacer acá adentro? Vamos a vaciar la caché de cada aplicación. ¿Cómo hacemos eso? Antes que nada tocamos donde dice ver más aplicaciones o ver las X aplicaciones y vamos a ver listada todas las aplicaciones que tengamos instalada por defecto o la que hayamos descargado en su momento. Para poder borrar el caché de una aplicación entramos a cualquiera, nos vamos a donde dice espacio de almacenamiento y tocamos donde dice borrar caché. Vemos que ocupa casi 1/3 de gigabytes. Una vez que se borró, volvemos atrás y hacemos los mismos pasos con las demás aplicaciones que veamos que estén con un tamaño bastante grande. La segunda opción para poder liberar más espacio en nuestro celular es la de inhabilitar aplicaciones que no se puedan desinstalar. ¿Cómo hacemos esto? Yo lo que voy a hacer acá, bueno, acá no entren a mostrar sistema porque va a ser peor. Vamos a buscar aplicaciones que no se puedan desinstalar, o sea, las que ya vienen por defecto con el celular. Donde dice habilitar, a ustedes les va a aparecer inhabilitar. Una vez que tocan ahí, se va a liberar un poco más de espacio y pueden repetir lo mismo con el resto de las aplicaciones que ya vengan por defecto en el celular. Y la tercera opción, y no menos importante, que yo siempre les recomiendo a mis amigos, es la de eliminar los archivos enviados a través de WhatsApp. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es entrar a cualquier gestor de archivos y nos vamos a la carpeta que dice WhatsApp. Ojo, en la carpeta VideoHot no hay lo que suele haber, sino otro tipo de intros para videos de YouTube que no viene al caso. En sí, como les decía, si entramos a la carpeta de WhatsApp nos vamos a encontrar con varias subcarpetas. En este caso vamos a ir a donde dice media, que en la misma vamos a tener otras subcarpetas divididas por tipos de archivos. Dentro de cada carpeta vamos a tener otra subcarpeta con el nombre de send, que sería enviado en castellano. Lo que hace WhatsApp es que almacena todos los archivos que hayamos enviado por mensaje a cualquier contacto y la guarda como duplicado en esta misma carpeta. En sí, yo acá no tengo ningún archivo porque no uso esta versión de WhatsApp, uso una modificada que ya les había mencionado antes. Pero ustedes van a tener lleno de archivos en las carpetas de video, imágenes, audio. Todos esos archivos lo pueden eliminar porque WhatsApp lo duplica y lo mantiene guardada en esas carpetas.
Si ustedes las eliminan, van a liberar un espacio importante para su celular. Así que bueno, eso es básicamente los 3 consejos que les recomiendo para poder liberar almacenamiento en su celular. Así que si este video les sirve y les gustó, regálenme un like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Así que eso es todo por hoy, espero que les haya servido nuevamente y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.